Esto pasó hace poco más de un mes. Después de un largo día de trabajo como ingeniero civil, decidí dar un paseo por el viejo puente. Lo había cruzado muchas veces, pero esa noche se sentía diferente. Era un puente de madera, construido en los años 70. El lugar estaba lleno de sombras y secretos. Había una calma extraña en el aire. Caminé lentamente, oyendo el crujido de las tablas bajo mis pies. La noche estaba fresca, y el silencio me envolvía. Solo podía escuchar el viento que movía algunos arbustos. De repente, la vi. Era una mujer, de espaldas. Llevaba un abrigo largo. Me atrajo su postura. Murmuraba una melodía suave y triste que parecía flotar. Me sentí extraño, como si ese momento me llamara. Mi corazón latía rápido y quise acercarme, pero en un parpadeo desapareció. No supe si había sido real. Regresé al puente varios días seguidos. La curiosidad me superó. Encontré cosas raras en el suelo. Un reloj detenido, una peina rota y, lo más inquietante, unos susurros que parecían decir mi nombre. Luis, llamaban, pero no había nadie. Traté de racionalizarlo, aunque un escalofrío recorría mi cuerpo. Con cada visita la sensación de ser observado creció. Me preguntaba si mi mente estaba jugando conmigo. En ocasiones, creía ver el abrigo de la mujer entre las sombras. Tal vez era solo mi cansancio, pero también empecé a recordar historias de personas que habían desaparecido allí. Esa idea me inquietaba. Una noche decidí quedarme un poco más. El miedo se transformó en desesperación. Mientras las horas pasaban, escuché su voz otra vez. Era un llanto muy claro. Me quedé inmóvil. ¿Era mi mente? No podía ignorar el sonido. ¿Quién eres?, pregunté. Mi voz resonó en el aire, pero el eco se perdió en la oscuridad. El puente seguía vacío, y entonces la vi de nuevo al final del puente girando lentamente. El terror me invadió y mi corazón se detuvo. Le pregunté si estaba bien, pero no dijo nada. Solo me miraba. Había algo en su mirada que me mantenía paralizado. La oscuridad parecía acercarse cada vez más. En un instante, desapareció otra vez. Sentí una presión en el aire, como si algo oscuro me rodeara. La noche se hizo más fría. ¿Dónde estás?, murmuré, girando para buscarla. Al mirarla, ya no había nadie. El puente estaba desierto, y el silencio se tragó mi voz. Me quedé ahí, con el corazón acelerado. No sabía si volvería a cruzar aquel puente. Había algo en esa noche que me advertía nunca mirar atrás. Capítulo 2. Era imposible dejar de pensar en ella. Durante días no pude concentrarme en mi trabajo. Cada vez que cruzaba ese puente, los recuerdos de su figura flotaban en mi mente. Los murmullos, el llanto, todos esos elementos no me dejaban en paz. La curiosidad se transformó en necesidad. Tenía que saber quién era. Decidí investigar un poco más. Hablé con algunos vecinos que vivían cerca del puente. Muchos recordaban la leyenda de una mujer que había desaparecido hace años. Decían que su espíritu vagaba por el lugar, buscando a alguien que la ayudara a encontrar la paz. Me invadió una mezcla de fascinación y miedo. ¿Era posible que la mujer que había visto fuera ella? Una tarde volví al puente, aunque el miedo me retorcía el estómago. Ya había anochecido. No había luz a mi alrededor, y la oscura madera del puente parecía cobrar vida bajo mis pasos. Escuché el susurro familiar de mi nombre. Luis, decía. Era suave, pero insistente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La sensación de ser observado regresó de golpe. Decidí seguir adelante, sin mirar atrás. Mientras caminaba escuché un sonido, como un rasguño sobre la madera. Mi corazón se detuvo. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz se ahogó en las sombras. Miré hacia el final del puente. Una sombra se movía lentamente. Mi sangre se heló. Era ella, la mujer con el abrigo largo. Sin pensarlo, di un paso hacia ella. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, casi implorando. Ella no respondió, pero podía sentir su mirada profunda en mí. Sus ojos parecían llenos de tristeza. Quería acercarme más.
pero algo dentro de mí me decía que era peligroso. En ese momento, el viento sopló con más fuerza, arrastrando hojas secas que crujían a mi alrededor. La mujer extendió una mano hacia mí. Su rostro estaba en sombras, pero mis instintos me decían que no debía tocarla. «Espera», murmuré, retrocediendo. Y entonces, como si ella lo supiera, ella se desvaneció. La presión en el aire volvió, pero esta vez era más intensa. Sentía que algo me rodeaba, como si no estuviera solo. El puente ahora parecía más largo, más peligroso. Algo me decía que necesitaría una respuesta. Así que volví al lugar donde había encontrado el reloj detenido y la peina rota. Tal vez allí había más pistas. Al agacharme para levantar el reloj, vi algo brillar entre las tablas. Era un pequeño medallón, manchado y desgastado. Lo saqué con cuidado. En su interior había una foto de la mujer, con el corazón en un puño. Volteé el medallón y vi una inscripción. Siempre en la memoria de aquellos que me aman. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era esa su historia? Mi mente se llenó de preguntas, pero no había tiempo para detenerse. La sensación de peligro era inminente. Antes de darme cuenta, escuché un susurro detrás de mí. «Luis». Su voz resonó con más fuerza esta vez, como un eco que atrapaba un mensaje de advertencia. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra pasó rápidamente junto a mí. La oscuridad se agrupó, y sentí que alguien o algo estaba muy cerca. «¿Qué deseas?», grité. Pero la única respuesta fue el silencio, envolviéndome, haciéndome dudar de mi realidad. Entonces me di la vuelta, temblando, sintiendo que debía escapar del puente. Pero un grito, lleno de miedo y desesperación, se alzó en la noche y me atrapó. «Ayúdame», resonó en mis oídos. Esa voz era la misma que había escuchado antes. Mi corazón se detuvo. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Sin pensarlo, corrí hacia el final del puente. Tenía que llegar al otro lado antes de que la oscuridad me atrapara. Capítulo 3. La carrera se sentía interminable. Cada paso que daba resonaba en la noche, como si el puente quisiera retenerme, que no me marchara. La brisa helada cortaba mi piel mientras el eco de ese grito seguía reverberando en mi cabeza. «¡Ayúdame!», retumbaba como un mantra, un llamado que no podía ignorar. Al llegar al borde del puente, miré atrás. La mujer había desaparecido, pero la sensación de su presencia aún me envolvía. ¿Qué era lo que necesitaba? ¿Por qué me eligió a mí? Mi mente se llenaba de dudas, pero mi cuerpo seguía en movimiento, llevándome cada vez más lejos de algo que apenas comenzaba a entender. Caminé unos pasos más allá del puente y me detuve. Necesitaba pensar. Busqué un lugar seguro y encontré un banco desgastado al lado de una antigua farola parpadeante. Allí, tomé un respiro profundo. Mis manos temblaban al revisar el medallón que aún sostenía. La imagen de la mujer me miraba desde su interior, casi como si quisiera hablar. Mientras la observaba, un sonido llamó mi atención, proveniente del camino que conducía al bosque. Era un murmullo, como si alguien estuviese hablando en voz baja. No era un susurro, era más bien un lamento, un eco triste que me empujaba a seguir adelante. La curiosidad superó a mi miedo, y decidí investigar. Me adentré en el sendero oscuro, guiado solo por la débil luz de la farola que quedaba atrás. El bosque parecía cobrar vida. Crujidos de ramas y hojas me rodeaban. Los árboles eran altos y gruesos. Sus sombras proyectaban formas inquietantes, pero algo más llamaba mi atención. Esa voz seguía ahí, más fuerte, más clara. Me acerqué, tratando de identificar de dónde provenía. «Luis». Era inconfundible. El mismo tono ansioso que había oído en el puente. Mis pasos se aceleraron. El corazón me latía con fuerza y el sudor empezaba a humedecer mi frente. Algo me decía que debía encontrarla. Finalmente, llegué a un claro donde la luz de la luna iluminaba un pequeño estanque. Allí,
El agua parecía más oscura de lo normal, como si guardara secretos que no debían ser revelados. Y, justo al borde, vi una figura. Era ella, pero esta vez estaba de espaldas. Su largo abrigo ondeaba con el viento, y su cabello se movía como si estuviera vivo. «Espera», dije, mi voz temblando, pero no se dio la vuelta. En lugar de eso, apuntó hacia el agua. Mi mente gritaba que debía no hacer ningún movimiento, que debía dar media vuelta y escapar. Pero no podía. Mis pies estaban plantados en el suelo como si algo mayor que yo me mantenía allí. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era una violación de algún espacio sagrado. Al llegar junto al estanque, la mujer giró su rostro hacia mí. Sus ojos, abarrotados de dolor, parecían atravesar mi alma. «Ayúdame», suplicó de nuevo. Y en ese instante comprendí que ella no estaba buscando un salvador, sino alguien que entendiera su dolor, y entonces el agua comenzó a agitarse. Una sombra se alzó de las profundidades tomando forma. Algo oscuro y amenazador surgía del estanque, y la visión de la mujer se tornó borrosa. Mi instinto de supervivencia estalló en mi interior. Sin pensarlo, retrocedí, apretando el medallón en mi mano. «No», grité. Pero ya era tarde. El oscurecimiento del estanque se había apoderado del lugar. Mientras la sombra se acercaba, un estruendo resonó, y supe que todo estaba a punto de cambiar. Capítulo 4. La sombra emergió del estanque con una fuerza imponente, como si el mismo agua le proporcionara vida. Me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada de aquella forma amorfa y libre de contornos. Mi corazón latía tan rápido que lo sentía en mi garganta. Mis pensamientos se entrelazaban en una confusión aterradora. ¿Qué era eso? ¿Qué quería de mí? La figura de la mujer se desvaneció en la oscuridad, reemplazada por un sentido de urgencia. «Luis». La voz resonó nuevamente en el aire, pero esta vez era más fuerte, más desesperada. Mis instintos me decían que debía ayudarla, pero la sombra tenía un poder que estaba más allá de mí. Cerré los ojos por un momento, tratando de centrarme. Necesitaba decidir. Retroceder o avanzar. Quedarse ahí significaba rendirse a ese oscuro abismo, pero ir hacia adelante era como lanzarse al vacío. Cuando volví a abrir los ojos, la sombra estaba más cerca, sus curiosidad en torno a mí. La mujer había desaparecido, y solo quedaba su llamado atrapado en el aire. «No puedo ayudarte», grité, incapaz de contener el miedo que se apoderaba de mí. No sé cómo. De pronto, la atmósfera cambió. La sombra se detuvo, como si hubiera escuchado mi súplica. La inquietante calma que la rodeaba se sentía pesada y me atrapó. Apreté el medallón una vez más, como buscando alguna respuesta en su frío metal. Fue entonces cuando, en un instante iluminado por la luna, el agua del estanque comenzó a cobrar vida. Formas de rostros emergieron, reflejando un dolor que me era familiar. Reconocí a algunos. Eran personas que había perdido, seres queridos que nunca volví a ver. Sentí que me miraban, incitándome a acercarme. ¿Era eso lo que había llamado a la mujer? Sin pensarlo más, di un paso hacia el estanque. Mis pies avanzaron por impulso, y el agua fría caló hasta mis tobillos. La sombra parecía desvanecerse, pero el murmullo de la mujer persistía en el aire. «Dime qué necesitas», susurré casi para mí mismo, sintiendo la desesperación de un momento que se extendía como una eternidad. «No puedo salvar a nadie». La figura oscura titubeó, y en ese instante vi su rostro. Era un reflejo distorsionado, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. Una sensación de compasión me invadió. Ella no era solo un monstruo, estaba atrapada, sufriendo, y de repente algo dentro de mí despertó. Quizás pueda ayudarte», me escuché decir. Fue un impulso, un acto de fe. La sombra se transformó en algo más tangible, más humano. «Dime cómo». Un susurro helado recorrió el aire, como una ráfaga de viento. «La llave», dijo la voz,
tan suave que apenas la oí. Debes encontrar la llave para liberarme. El profundo eco llenó el espacio, rebotando en mi mente. La sombra se desvaneció un poco más, dejándome con una pregunta y un dilema. La llave. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde podría estar? La ansiedad se multiplicó en mi interior, pero ahora tenía un propósito. El rostro de la mujer volvió a aparecer en mi mente. Sus ojos, llenos de sufrimiento, revelaron que su destino dependía de mí. Volví la mirada al estanque, y en su superficie algo brilló. ¿Qué es? Murmuré, inclinándome más cerca. Lo que vi me heló la sangre. Allí, flotando en el agua, había un objeto. Era un llavero antiguo, desgastado y delicado, como si tuviera siglos de historia, y antes de que pudiera retirarme, el agua se elevó a mi alrededor, y supe que estaba a punto de ser arrastrado a un horizonte desconocido. La búsqueda de la llave había comenzado, y con ella, los secretos de la mujer que nunca regresó. Capítulo 5. El agua me envolvió repentinamente. Un frío intenso recorrió cada fibra de mi ser, como si estuviera siendo absorbido por el mismo estanque. En un instante, la superficie se volvió borrosa, y las formas de mi pasado comenzaron a girar a mi alrededor. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en el murmullo del agua. Me encontraba en un lugar donde los límites de la realidad y la pesadilla se entrelazaban. De pronto, todo se detuvo, y me encontré en una especie de claro. La luna brillaba intensamente, iluminando un camino que se extendía ante mí, plantado entre sombras y árboles. En medio de aquel paisaje, el llavero antiguo flotaba en el aire, desafiando la gravedad. Me aproximé, con la mente agitada y el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estás esperando? La voz de la mujer reverberó nuevamente en mi mente. Tienes que encontrar la llave. Estiré la mano temblando, y toqué el llavero. Tan pronto como mis dedos hicieron contacto, una oleada de visiones asaltó mi mente. Reviví fragmentos de recuerdos, de risas que se convirtieron en llantos, momentos de alegría que se tiñeron de tristeza. Pero entre todo eso, había algo más. Un eco de esperanza que se entremezclaba con el dolor. El llavero brilló con fuerza, y en ese instante, comprendí. No era una simple llave, sino un símbolo de todo lo que había perdido. Una forma de conexión con cada ser querido que había partido. Quizás, al encontrar la llave, podría liberar no solo a la mujer, sino también a mí mismo del duelo que me consumía. Sin embargo, una sombra se abalanzó sobre mí. Susurros se convirtieron en gritos, y las visiones de alegría se cortaron abruptamente. Miré hacia atrás y vi a la forma amorfa acercándose, cada vez más nítida. No lo hagas, Luis, decía, no te dejes engañar. La sombra había cambiado, sus ojos llenos de un pánico desbordante. Era evidente que algo oscuro me acechaba. Esos son recuerdos o ilusiones. Te atraparán, como me atraparon a mí, advirtió, pero no podía retroceder. La llave era demasiado importante. ¿Cómo puedo ayudarte si no lo intento? Respondí, sintiendo que la esperanza y el miedo se debatían en mi interior. A medida que di un paso más hacia el llavero, el suelo tembló. La sombra se encogió, pero sus ojos mantenían una intensidad desesperada que me atrajo. Es una trampa. La llave no es solo un objeto, es el camino hacia el dolor. Tomé una determinación. No iba a permitir que el miedo me paralizara. Avancé hacia el llavero, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba, pero mis pasos eran firmes. En el momento en que lo tocara, todo podría cambiar. Podría liberarme del sufrimiento. Pero, ¿a qué costo? Fue entonces cuando todo se oscureció de nuevo. La luz de la luna se desvaneció, y caí en una especie de vacío. La sombra gritó, pero su voz se perdió en el horizonte. Luis, y de repente, la oscuridad se rompió con una luz intensa. En el centro de esa luminosidad, se delineó una figura familiar. Reconocí su rostro al instante. Era ella, la mujer que había desaparecido. Necesitas tomar una decisión, dijo, con una voz que retumbó en mi corazón.
Elige bien porque el futuro de ambos depende de ello. Estuve a punto de responder, pero de nuevo algo me arrastró con furia. Caí, y en mi mente resonaron las palabras de la sombra. El peso de las decisiones se sintió abrumador. Aferré el medallón, y me preparé para lo que vendría. La llave de la verdad se encontraba más allá de este caos, y tenía que encontrarla antes de que la oscuridad me reclamara por completo. Capítulo 6. La luz me envolvió por un instante, pero rápidamente se desvaneció. Me encontré de nuevo en el claro, aunque esta vez parecía más real. La luna brillante iluminaba el espacio, pero las sombras se sentían más amenazantes. El llavero seguía flotando, y la figura de la mujer comenzaba a desvanecerse. «¡Espera!», grité, estirando mi mano hacia ella. «Luis, la clave está en ti». Su voz resonó, lejana pero clara. Su imagen se desdibujaba, y un terror renovado llenó mi pecho. No podía dejarla ir. Mierda. ¿Qué debía hacer? La sombra seguía al acecho, implacable, como un depredador esperando por el momento justo de atacar. Recordé las palabras de advertencia. ¡Qué dolor! ¡Qué trampa! Mirando fijamente hacia el llavero, sentí una creciente presión en mi pecho. No obtener esa llave significaría fallarle nuevamente, y no podía permitirlo. Con una determinación renovada, corrí hacia el llavero. De repente, un viento helado surgió de la nada, haciendo que los árboles se agitaran violentamente. Las hojas susurraban, creando un coro de ecos inquietantes. «No te acerques», grité, pero no sabía si lo decía para la sombra o para mí mismo. Finalmente mis dedos tocaron el frío metal del llavero. Una energía recorrió mi mano como si una corriente eléctrica me atravesara. Las visiones regresaron, pero esta vez eran distintas. Vi momentos entrañables con aquellos a quienes había perdido, y a la mujer entre ellos. Pero luego, las imágenes cambiaron. Se volvieron distorsionadas. Escuché risas que se tornaban en gritos de angustia. «Luis, no», resonó la voz de la mujer, convirtiéndose en un eco atormentador. Me removí, luchando por aferrarme a la esperanza que aún ardía en mi interior. «Debo hacerlo», murmuré para mí mismo. Pero las visiones comenzaron a desmoronarse, revelando seres sombríos que se retorcían y se retorcerían en el fondo. Eran figuras conocidas pero distorsionadas, atrapadas entre el dolor y la desesperación. La sombra me rodeó acercándose. «No lo entiendes, Luis. La llave abrirá puertas que no deseas cruzar. Te llevará hacia la verdad, pero también al sufrimiento». Sus ojos reflejaban el terror del pasado, de algo que también había vivido. «Claro que lo entiendo», grité. «No tengo miedo. Necesito responder por todo lo que he perdido. No puedo seguir así. No me detendré». La figura oscura se congeló por un momento, como si mis palabras tuvieran un efecto. Pero las visiones continuaron distorsionándose, el dolor tomando forma en mi mente. El llavero brilló aún más, y en ese brillo vi una puerta. Era un paso hacia adelante, una elección que debía hacer. Todo se volvió confuso nuevamente, y un grito desgarrador atrapó mi atención. La mujer apareció en una breve ráfaga, su rostro en agonía. «Luis, elige bien», exclamó, antes de desvanecerse otra vez. Mi corazón se aceleró. Todo lo que había estado guardando, todo ese duelo, parecía estar concentrándose en un solo punto. La sombra comenzó a concretar su forma, y sus ojos se volvieron aún más penetrantes. «¿Estás seguro de que puedes vivir con la verdad?». Tomé una respiración honda. La incertidumbre se estaba apoderando de mí, pero sentí esa mezcla de ansiedad y determinación que me impulsaba. Apreté el llavero en mi mano. Fue entonces cuando, de la nada, sentí un fuerte tirón. El suelo debajo de mis pies comenzó a abrirse, una grieta oscura se formó, y supe que el tiempo se agota. La elección debía hacerse, y pronto. No podía mirar atrás. Lo que surgiera de esta oscuridad podría ser mi única oportunidad. «No hay vuelta atrás»,
grité sintiéndome como si estuviera a punto de caer en un abismo conocido. Y antes de que pudiera detenerme, me lancé hacia adelante, dentro del caos, y hacia la verdad por la que había estado buscando. Capítulo 7. Al cruzar la grieta, todo lo que conocía se desvaneció en un torbellino de luces y sombras. La sensación de caída duró una eternidad, un vacío de angustia que me absorbía. En un parpadeo, me encontré en una habitación oscura, soleada por una luz tenue que parecía filtrarse desde algún lugar lejano. Mi respiración se aceleró al darme cuenta de que estaba solo. No había sombra ni figura, pero el silencio era pesado, casi palpable. El llavero resplandecía en mi mano, y al mirarlo de cerca, vi que tenía un pequeño símbolo grabado. Era el mismo que había visto en sus ojos, un emblema que parecía pertenecer a alguna memoria olvidada. ¿Dónde estás?, murmuré. La pregunta solo tenía eco como respuesta. Las paredes a mi alrededor eran de un color gris apagado, y los muebles estaban cubiertos de polvo, pero había un aire familiar. Este lugar me era extraño y a la vez conocido. Con el llavero aún en la mano decidí explorar. Di un paso adelante y me encontré con una foto colgada en la pared. Al acercarme, vi que era una imagen de la mujer. Sonreía. Su mirada era cálida, evidente en su expresión. Pero algo se atoró en mi garganta al notar las sombras detrás de ella. Eran figuras sin forma, casi como las que había visto en mis visiones. La habitación, al parecer, había sido un hogar. Cada rincón contenía recuerdos atrapados en el tiempo. ¿Era su hogar? ¿Y por qué había venido aquí? Sentí que había un misterio que debía desvelar. Entonces, escuché un susurro, suave al principio, pero que creció rápidamente en intensidad. Luis. La voz era familiar, como un eco que salía de mi mente. Volteé hacia el sonido, mis músculos tensos, y vi una puerta al final de la habitación. Empujé la puerta y entré en una sala más amplia. El aire se sentía más densamente cargado. Allí, sobre una mesa, había un diario. El mismo símbolo del llavero estaba en la portada, y mi corazón dio un vuelco. Lo tomé con manos temblorosas. Abrió con un chillido, revelando páginas llenas de notas, garabatos y dibujos. A medida que leía, me di cuenta de que eran recuerdos de la mujer. Había recriminaciones, momentos de alegría, y también miedos profundos. Todo parecía entrelazarse con mi propio dolor. Y de pronto, un nombre surgió de las páginas. Isabela. Era su nombre. Su risa resonó en mis oídos como un eco distante. Al leer más, descubrí algo que me dejó helado. Ella había estado buscando respuestas sobre un pasado que no podía recordar del todo. Sus investigaciones estaban ligadas a un evento trágico, algo que había sucedido en esta misma casa. Me quedé paralizado. Las palabras, una nueva dirección, tomaron forma. Había algo más que debía saber. Pero, ¿encontraría las respuestas que buscaba, o me encontraría con más preguntas? Mientras me adentraba en esos secretos, el llavero comenzó a vibrar. Un fuerte latido resonó en mi mano, y su luz se intensificó. Miré a mi alrededor, buscando la sombra que había sentido antes. Pero nada apareció. Solo la sensación inquietante de ser observado. De repente, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe. Mi corazón se detuvo. La oscuridad comenzó a apoderarse de la habitación, y sabía que la verdad que estaba buscando también podía ser su final. «Luis». La voz de Isabela resonó con mayor claridad. «No te detengas». Sin saber qué encontraría, me dirigí hacia la próxima página del diario. Todo dependía de mi decisión, y el tiempo se estaba agotando. Tenía que desentrañar el misterio antes de que la sombra me atrapara de nuevo. Capítulo 8. El diario dejó caer una sombra sobre mí, como si las palabras escritas cobraran vida. ¿Qué más haría falta para saber la verdad?, me pregunté, mientras la desesperación comenzaba a apoderarse de mi mente. Pasé rápidamente las páginas con ansiedad, buscando algo que me diera una pista clave, un rayo de luz en medio de esa penumbra.
Entonces vi una entrada marcada con una fecha. 15 de marzo. Era la fecha de su desaparición. Mi pulso se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquí hay algo, murmuré, casi olvidando la oscuridad que me rodeaba. El texto decía que había un refugio oculto en el bosque cercano, un lugar donde Isabela solía ir para alejarse del ruido del mundo. Había un mensaje que decía: si alguna vez sientes que me pierdes, ve allí. Mis pensamientos se amontonaron. ¿Era posible que supiera que podría necesitarlo algún día? ¿Qué había descubierto? La conexión entre sus palabras y mi presente comenzaba a ser innegable. A medida que leía, un sonido como un susurro creció en la habitación, apoderándose de la atmósfera. Luis. Era la misma voz, pero algo en su tono volvía a inquietarme. No podía dejar que el miedo me paralizara. Sabía que debía salir de ahí y encontrar ese refugio. No podía quedarme a merced de la oscuridad. Con el diario bajo el brazo y el llavero brillando con intensidad, empujé la puerta cerrada con fuerza. Afortunadamente, se abrió con un chirrido que resonó como un grito de auxilio. Pero el pasillo era otra cosa. Las sombras se alargaban y gesticulaban, como si intentaran advertirme. Los latidos del llavero pulsaban con fuerza, casi como si me animaran a avanzar. Corrí, empujando las puertas que encontraba a mi paso, cada una revelando un espacio más oscuro y pesado. Cuanto más avanzaba, más se intensificaba la voz de Isabela, llamándome, instándome a apurarme. Luis, no te rindas, ven a mí. La presión de la oscuridad crecía, y una sensación de desasosiego me envolvía. No sabía cuánto tiempo tenía hasta que esa sombra decidiera atraparme. Finalmente, encontré una ventana y la abrí de golpe. Una oleada de aire fresco entró, llevándose un poco del peso que me había ido aplastando. Miré hacia afuera. Era de noche, pero las estrellas brillaban intensamente. Era un camino hacia el bosque. Me lancé hacia el exterior y caí al suelo, rasguñándome las palmas. Sin pensar en el dolor, corrí hacia el bosque, guiado por la luz tenue del llavero, que iluminaba un camino en medio de la penumbra. La voz de Isabela seguía guiándome, mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Necesitaba llegar al lugar del que hablaba en su diario, antes de que la noche me devorara por completo. Una vez dentro del bosque, sentí el terreno irregular bajo mis pies. Pines y maleza me rodeaban, y la oscuridad era más densa que antes. Cada crujido de las ramas era una advertencia, cada sombra podía ser una amenaza. ¿Y si no encontraba nada? Se me ocurrió. ¿Y si todo esto no era más que un engaño? Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Finalmente encontré un claro, y allí, aunque cubierto de maleza, esperándome estaba lo que parecía ser una pequeña cabaña. Temía acercarme, pero sabía que era la única opción. Sin poder evitarlo, me dirigí hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Antes de tocarla, noté algo en el suelo. Un pequeño objeto brillaba a la luz de mi llavero. Al agacharme, mis manos encontraron un collar con el mismo símbolo que el llavero. Pero no me detuve a pensar. Abrí la puerta de la cabaña, y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Alguien estaba en la casa. Capítulo 9. La figura en la cabaña era borrosa al principio, iluminada solo por la escasa luz de mi llavero. Pero a medida que el brillo llenaba el espacio, mis ojos se ajustaron. Era una mujer de cabello oscuro, con una expresión que podía ser confusa y tranquila al mismo tiempo. Luis, dijo, con una voz que me resultaba familiar pero que no lograba situar del todo. Mi mente estalló con preguntas. La imagen de Isabela se presentaba en mi mente, y no podía quitarme la sensación de que estaba de pie frente a algo que podía cambiarlo todo. ¿Isabela? Dije, sintiendo cómo la voz me temblaba. Esperé que esa súplica fuera suficiente para romper la barrera del tiempo. La mujer movió la cabeza, pero no respondió. Esa ausencia de respuesta me llenó de incertidumbre. No puede ser, murmuré.
La incomodidad creció en mí. No podía creer que esta mujer estuviera aquí. Había negro en su mirada, y las sombras danzaban detrás de ella. Parece que había algo más, algo oscuro que la seguía. Necesito que me escuches, dijo finalmente dando un paso hacia mí. Vine aquí porque es importante. Ellos están buscando. El aire se volvió pesado de repente. Sentí que la cabaña se cerraba a mi alrededor. ¿Quiénes? ¿Quiénes están buscando? Pregunté, aunque una parte de mí sabía que no quería escuchar la respuesta. La mujer parecía debilitarse, como si el peso de sus palabras también la afectara. Es un lugar más grande de lo que imaginas. Isabela. Ella conocía este refugio por una razón. Continuó, su voz temblando. Necesitamos salir de aquí. Ellos lo saben. Un estallido de miedo me invadió. Mi cuerpo luchaba por estar a la altura de la situación. No sabía si debía confiar en ella, si venía a ayudarme o si todo esto no era más que una trampa. Era como si la cabaña misma respirara, esperando que tomara una decisión. ¿Dónde está Isabela?, le pregunté, sintiendo que mi corazón perdía la batalla en mi pecho. Ella cerró los ojos por un momento, y en ese instante, la cabaña pareció oscurecerse aún más. Ella hizo un sacrificio, para protegerlo todo. Lo arregló todo para que no te atraparan. Pero debes encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde, dijo la mujer, mirando más allá de mí, como si pudiera ver a través de las paredes. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un ruido fuerte resonó fuera de la cabaña. Un rasguño. Y luego pasos pesados, acercándose cada vez más. El pánico se encendió en mi mente como si fuera fuego. Luis, métete detrás de algo. Esos son ellos, susurró la mujer, señalando hacia el rincón oscuro de la habitación. No tuve tiempo para dudar. Me deslicé hacia una esquina y dejé que la penumbra me tragara. Desde allí, podía ver su rostro mientras la puerta se abría lentamente. Algo caliente se movió por mi cuerpo. La figura que apareció, envuelta en sombras y celofán, no era humana. Era una presencia fría, que parecía absorber toda la luz que había en la cabaña. El aire se cortó. ¿Dónde está?, preguntó en un susurro que se sentía como garras en mi piel. La mujer no respondió, solo me miró, su rostro reflejando miedo y determinación. Lo que sucedió a continuación cambió todo. La auténtica lucha entre la luz y la oscuridad había comenzado, y ninguna de las opciones que tenía dibujaba un camino seguro. Pero en ese momento, supe que tenía que actuar. Todo dependía de mí. ¿Dónde estaba la verdad? Capítulo final. El ser en la puerta permanecía inmóvil, una sombra oscura que parecía tragar la luz de la cabaña. Contemplé su forma, cubierta de un aura inquietante, mientras el silencio se convertía en un grito ensordecedor en mi mente. La mujer a mi lado me miraba con desesperación. Era un momento crítico. La verdad sobre Isabela y su sacrificio pesaba sobre mis hombros. Luis, susurró, y en su voz sentí un eco de la mujer que había cruzado el puente. El ser torció su cuerpo, mientras la oscuridad a su alrededor se expandía como un manto, anhelando lo que se escondía en la penumbra. Tienes que encontrar la llave. No dejes que ellos se interpongan entre ustedes. La verdad debe salir a la luz. Sin saber por qué, sentí que el llavero en mi mano latía con cada palabra que ella pronunciaba. El símbolo grabado parecía brillar con una luz propia, como si supiera que el tiempo se agotaba. La sombra se acercó unos pasos más, aumentando la tensión en el aire, pero en lugar de permitir que el pánico me dominara, respiré hondo. «¡La verdad!», grité, desafiando a la sombra. «No estoy aquí para esconderme. Estoy aquí para enfrentar lo que sea necesario». La criatura se detuvo, como si mis palabras hubieran hecho eco en su interior. «¿Qué sabes de la verdad, mortal?», resonó su voz, fría y calculadora. La mujer junto a mí me miró con sorpresa, como si viera un destello de coraje que no esperaba. Pero el tiempo se esfumaba,
y no podía quedarme a escuchar sus preguntas. La habitación tembló con una fuerza inesperada, y el suelo pareció abrirse en una grieta oscura, como en un abismo de promesas incumplidas. «Luis». La voz de Isabela resonó en mi mente, un llamado que era un bálsamo y una penuria a la vez. Había elementos en mi corazón que necesitaban liberarse. «La llave», grité otra vez sintiendo la carga de mi búsqueda acumularse. Entonces, sin pensarlo, saqué el llavero y lo sostenía con ambas manos por encima de mi cabeza. Si hay algo que pueda desbloquear la verdad, lo usaré. Un destello de luz irradió del llavero, y la sombra se encogió, como si estuviera sufriendo. El ser escupió palabras llenas de furia. «No te atrevas». Pero ya había tomado mi decisión. Cerré los ojos, y por un segundo, dejé que mis recuerdos y el dolor que había guardado fluyeran como un río. Imágenes de todas las risas, de las pérdidas, de Isabela y de cómo se había sacrificado por mí. Entonces, tomé una respiración profunda y grité: «Que todo sea revelado», como si el universo escuchara mi súplica. Una brillante onda de luz estalló desde el llavero, inundando el espacio. La sombra comenzó a desvanecerse, dejando al descubierto figuras que anteriormente habían sido sombras. Eran rostros conocidos, atrapados en la penumbra, que comenzaban a obtener forma y color. «¿Qué has hecho?». La sombra gritó, mientras su presencia se fragmentaba en puntos de luz. Debía ser mío. Pero ya no había vuelta atrás. Isabela apareció, resplandeciendo en medio de la luz brillante que había emergido de mi voluntad. La mujer sonreía, su rostro libre de la tristeza que había llevado durante tanto tiempo. «Luis», dijo, con una voz tranquila que atravesó el caos. «Lo lograste al ver la verdad. Has rompido la cadena». La luz continuó tomando el control, absorbiendo la sombra hasta hacerla desaparecer por completo. Finalmente, sentí el agarre de la sombra soltarme. La cabaña se desvaneció. Todo giró, y la sombra que había sido mi mayor temor se dispersó como un susurro olvidado. Al abrir los ojos me encontré de vuelta en el borde del puente, donde todo había comenzado. El aire estaba fresco, y había un profundo silencio que me rodeaba. Aunque ya no había sombras, el recuerdo de aquel encuentro permanecía. Al mirar hacia atrás vi un tenue destello en el fondo del estanque. Todavía pienso en eso a veces. Me pregunto si Isabela finalmente encontró la paz que buscaba. Nunca he vuelto a ese lugar. Pero la experiencia me cambió. La búsqueda de la verdad fue dolorosa, pero también liberadora. Y, aunque la oscuridad nunca se esfumó por completo, ahora sé que siempre puedo tomar la luz que me rodea y darle forma según mi voluntad. Lo que vi, y, más importante, lo que sentí, siempre quedará como un eco en mi corazón.